Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús en el Monte de la Transfiguración. Video número 59. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Como el rey Herodes había asesinado a Juan el Bautista, algunas personas pensaban que Jesús era Juan que volvía de la muerte. Otros pensaban que Jesús era Elías, un profeta que había sido llevado al cielo por Dios muchos años antes de que Jesús naciera y que volvería a la tierra. A pesar de que Jesús le había dicho a la gente que Él era el Hijo de Dios, el Salvador que Dios había prometido, y les había mostrado su poder por los grandes milagros que había hecho, la gran mayoría de los judíos aún no creían en Él. Es muy importante lo que creamos acerca de quién es Jesús. ¿Piensan que Él era simplemente un hombre bueno? ¿Era simplemente otro profeta, como algunos de los judíos dijeron que era? ¿Era un mentiroso engañador o habló la verdad? Si Él habló la verdad, entonces debemos creerle y confiar en lo que Él dijo y está escrito en la Biblia. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Pedro le respondió: Tú eres el Mesías. Pedro sabía y creía que Jesús era aquel que Dios había prometido en el huerto cuando Adán y Eva pecaron, y que había prometido enviar como descendiente de Abraham y de David. Pedro creía que Jesús era aquel de quien todos los profetas habían hablado y prometido que vendría al mundo. Creía que Jesús era el Cristo, esto es, el gran profeta de Dios para todo el mundo, el gran sumo sacerdote para quitar los pecados del mundo, y el gran rey enviado por Dios para ser el gobernador final de todo el mundo. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de Él a nadie. Jesús sabía que sus discípulos nunca serían aceptados por Dios si no creían que Él era el Salvador, a quien Dios había prometido enviar al mundo. Pero quería que las personas escucharan sus palabras y realmente las creyeran en sus corazones. No quería que lo siguieran solo porque los discípulos decían que Él era el Cristo. Tampoco crean en Jesús porque yo lo diga, o cualquier otro líder espiritual. No deben depender de otros, sino creer en Jesús porque lo dice la palabra de Dios. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Jesús sabía que debía morir. Sabía que Satanás usaría a los líderes judíos para matarlo porque ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Jesús también sabía que aunque lo matarían y sería sepultado, saldría de la tumba después de 3 días. ¿Recuerdan que Jesús había dicho a la gente que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Él estaría 3 días y 3 noches en la tierra? Y que como Jonás fue librado del gran pez por Dios, así Él volvería a la vida. Cientos de años antes, los profetas habían predicho que Jesús sufriría muchas cosas, sería rechazado y asesinado por los líderes judíos, pero se levantaría de la muerte después de 3 días. Jesús sabía y creía lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento acerca de Él. Sabía que era el Salvador que Dios había prometido y creía que todo lo que se había dicho acerca de Él sucedería. La palabra de Dios siempre se cumple. Todo pasa así como Dios dice que sucederá. Dios nunca miente.
Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro no quería que Jesús sufriera a manos de los sacerdotes ni que tuviera que morir. Pero Jesús para eso vino, para ser nuestro Salvador sustituto. Pedro se estaba equivocando al no darse cuenta del plan redentor de Dios y su cumplimiento necesario. Sin saberlo, se estaba dejando influenciar por Satanás. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Jesús enseñó que sus verdaderos discípulos deberían estar dispuestos a morir en una cruz si fuera necesario, seguirlo, obedeciendo sus palabras y negándose a sus propios planes y deseos humanos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 6 días después, Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Jesús tenía un cuerpo humano como nosotros. Era un hombre real, pero también era el Dios verdadero. Cuando la gente lo miraba, parecía como cualquier otro hombre. Pero lo que hizo y dijo mostró que era más que un simple humano. En esta ocasión fue la única vez, mientras Jesús estuvo en la tierra, que su parte divina se mostró a la vista de sus discípulos. Su ropa se volvió brillante y más blanca de lo que nadie podría dejarla, por mucho que la lavara. Su ropa era más blanca que cualquier otra ropa que se haya visto jamás. El rostro de Jesús comenzó a brillar como el mismo sol, y su ropa era resplandeciente y brillante como la luz del sol. Así fue como mostró Jesús a sus discípulos que también era el gran, todopoderoso y omnisciente Dios, que creó los cielos y la tierra. Y vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Ya mencionamos que Elías era un profeta que fue llevado corporalmente por Dios al cielo. También el cuerpo de Moisés fue llevado por un ángel al cielo. Elías y Moisés habían estado en el cielo con Dios por cientos de años. Cuando vivían en la tierra, habían creído la palabra de Dios, habían confiado en Dios y en el Salvador venidero. Ahora Dios permitió a Elías y a Moisés bajar a la tierra a hablar con Jesús. Ellos sabían que el Salvador prometido había de nacer y morir, y que las promesas de Dios acerca del Salvador ocurrirían exactamente en la forma que Dios había prometido. Así que hablaron con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén. Lucas 9:31. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que los discípulos estaban asustados y Pedro no sabía qué decir. En esto apareció una nube y se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios el Padre habló. Él dijo a los discípulos que Jesús era quien afirmaba ser, esto es, el muy amado Hijo de Dios. Como Jesús es el Hijo de Dios, Dios dijo a los discípulos que debían escuchar y obedecer lo que Él dijera. No ha habido ni habrá nadie más como Jesús, el Hijo de Dios. Al momento, cuando miraron alrededor, ya no vieron a nadie con ellos,
sino a Jesús solo. Dios no habla ahora con una voz audible desde el cielo, porque todo lo que Él quiere decirnos ya ha sido escrito en la Biblia. Todas las palabras de Jesús que Dios quiere que sepamos y obedezcamos están escritas en la Biblia, y Dios espera que las escuchemos, las creamos y pongamos en práctica. Jesús es la verdad y la vida. Sus palabras fueron dadas para guiarnos a Dios y a la vida eterna. Mientras bajaban del cerro, Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Es realmente importante que definas quién es Jesús para ti? Sí, si no creemos que Jesús es el Salvador que Dios envió al mundo para salvarnos, entonces no tendremos perdón de nuestros pecados. Seremos separados de Dios e iremos al castigo eterno. Pregunta número 2. ¿Quién creía Pedro que era Jesús? Pedro creía que Jesús era el Cristo, el Salvador que Dios había enviado al mundo. Pregunta número 3. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos que iba a sucederle? Jesús dijo que sería rechazado y asesinado por los gobernantes judíos, pero que se levantaría de la muerte después de 3 días. Pregunta número 4. Cuando la gente miraba a Jesús, ¿parecía él un hombre común y corriente? Sí, en apariencia, él no era diferente de cualquier otro hombre. Pregunta número 5. ¿Qué le pasó a Jesús en la montaña? Su parte divina comenzó a brillar a través de su cuerpo humano, mostrando realmente quién era él. Pregunta número 6. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta de Dios, quien como Enoc fue llevado al cielo sin morir. Pregunta número 7. ¿De qué hablaron Jesús, Moisés y Elías en la montaña? Estaban hablando de la muerte venidera de Jesús en Jerusalén. Pregunta número 8. ¿Qué dijo Dios el Padre a Pedro y los otros? Dios les dijo que Jesús era su Hijo, con quien Él estaba plenamente satisfecho, y que ellos debían escucharle y creerle. Pregunta número 9. ¿Cómo podemos oír la voz de Dios y las palabras de Jesús para poder creer? Todas las palabras de Jesús que Dios quiere que nosotros sepamos y en las que debemos confiar están escritas en este libro llamado la Biblia. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.